Bien, bien. Bueno, ahí empecé a grabar. Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, arrancamos. Bueno, para arrancar con este tema vamos a hacer... todos me escuchan, ¿no? Antes que... Sí, bien, Sí. Sí, perfecto. Bueno, para arrancar con este tema vamos a empezar con esta actividad, ¿sí? Eh, Dados 3 puntos cualesquiera no alineados, traza una circunferencia que contenga a dichos puntos. Para esto voy a entrar a GeoGebra. Y bueno, la actividad me dice que dados 3 puntos cualesquiera no alineados, tengo que trazar una circunferencia. Vamos a partir del concepto de circunferencia. ¿Alguien sabe lo que es una circunferencia? Bueno, ¿no? ¿Nadie? Bueno, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto al que llamamos centro, y a la distancia se la llama radio, ¿sí? Ahora, si yo quiero marcar el centro, que pasen por estos, para marcar una circunferencia que pasen por estos 3 puntos. ¿Cómo hago para buscar el centro de la circunferencia acá? Bueno, vamos a ver una cosa, a ver, se me escucha, ¿no? Porque estoy Sí, sí, se preguntando. escucha. Ah, hasta. sí. Ah, yo digo que estaba hablando sola. No, no, está bien, está bien. Bueno, les voy a proponer algo. Vamos a sacar el punto C, ¿sí? Y vamos a quedarnos con el punto A y B. Bien, vamos a quedarnos con el punto A y B. ¿Cómo puedo hacer yo para encontrar el centro que equidisten de A y B para trazar una circunferencia que contengan A y B? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar acá para buscar el centro? Lo que se puede hacer es trazar una recta que contenga esos dos puntos y buscar el punto medio. Muy bien, sí, podemos trazar una recta de entre A y B, bien, y buscamos el punto medio entre A y B, ¿sí? Ahí está, es D. Si yo hago una circunferencia con centro en D, que pase por A y por B, ahí está. Ahí formé una circunferencia, ¿sí? Que contiene a A y a B. Ahora, ¿es el único centro de circunferencia que equidistan entre A y B? ¿Cuántos puntos equidistan de 2 puntos dados? Y toda la circunferencia. Sí, bueno, pero Si trazas la mediana, o sea, no, mediana no. perdón, la cicatriz. La Mediatriz. mediatriz. Bien, la mediatriz. Trazamos la mediatriz que pase entre A y B, ¿no? Claro. Y sobre esa mediatriz que van a pasar infinitos puntos de infinitas circunferencias que contengan a A y a B, que existen de A y de B. Por ejemplo, si yo pongo un punto en cualquier lugar de la mediatriz y trazo una circunferencia con centro en E, ¿sí? Que contengan a los puntos A y B, si yo muevo este punto sobre la mediatriz, voy a ver que siempre va a contener a A y a B, es decir, que siempre va a equidistar de A y de B, ¿sí? Ahora bien, vamos a sacar, eh, a ver, vamos a sacar el punto E, la circunferencia esta, vamos a sacar el segmento, el punto D,
Y vamos a sacar esta circunferencia. Y vamos a volver a poner el punto C. Si yo tracé la mediatriz que pasa entre A y B para encontrar su punto medio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entre B y C para sacar ¿qué es lo que yo tengo que trazar entre B y C? También la mediatriz. La mediatriz, muy bien, la mediatriz. Yo trazo la Ah, mediatriz. pensé que era una semirrecta. No, la mediatriz para encontrar el centro, ¿sí? ¿Y qué pasa entre estas dos mediatrices? ¿Qué es lo que pasa acá? Eso sería Concurren en un punto, ¿no? Se intersecan. Sí. Y este sería el centro, que es equidista de A, de B y de C. Por lo cual, yo lo que puedo hacer es trazar una circunferencia con centro en F que contengan a los 3 puntos. ¿Sí? Y ahí estaría la actividad realizada. Ahora, volvamos a la presentación. Dicho esto, tenemos la primera propiedad, que por 3 puntos no colineales pasa siempre una circunferencia y solo una. ¿Sí? Ahora, ¿qué figura determinan estos puntos? Vamos a salir de acá y vamos a ir a GeoGebra. Yo tengo estos 3 puntos. ¿Qué figura formarían estos 3 puntos? Un triángulo. Muy bien, un triángulo. Perfecto. Entonces, triángulo. Muy bien. Ahora bien, yo para construir el centro de la circunferencia utilicé la intersección entre las mediatrices de los segmentos AB, ¿sí? Y las mediatrices del segmento AC. ¿Qué pasaría si yo trazaría la mediatriz del segmento AC? Si yo trazo la mediatriz del segmento AC, por ejemplo, ¿no? La trazo. ¿Qué es lo que pasa con esa mediatriz? También intersecan en el mismo lugar. Muy bien, interseca en el mismo lugar. O sea, va a pasar por el mismo punto de intersección por las otras dos mediatrices. Porque si el centro, ¿no? Que es F, equidista de A y B y equidista de B y C, por propiedad transitiva también va a equidistar de C y A. ¿Sí? Sí. Bien, dicho esto, voy a volver a la presentación. Y voy a ir a la propiedad 2 que dice que todo triángulo es inscriptible en una circunferencia, ¿sí? Y vamos allá, y la otra propiedad dice que las mediatrices de los lados de un triángulo concurren en un punto, que es lo que hicimos en GeoGebra, ¿sí? Y vamos a llamar circuncentro al punto de intersección de la mediatrices de los lados de un triángulo. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en un triángulo y llamaremos triángulo inscrito en una circunferencia si sus vértices pertenecen a la misma. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros hicimos es el circuncentro. ¿Sí? Pregunta, ¿están tomando nota de lo que están hablando? Porque por ahí le pasa rápido, ¿no? Sí, no llegué, pero le propiedades y la estaba sacando definición. captura. Bien, ¿a dónde quieren? A ver, vamos a ir para atrás y me dicen desde la propiedad 1, ¿no? Ahí, así toman nota. Bien, a medida de que me van avisando, yo voy a ir pasando la diapositiva si ustedes pueden tomar nota. Perdón que te pregunté, ¿y la dice estas propiedades de qué son?
Estas propiedades son para llegar al concepto de circuncentro. Ok. Lo que estamos viendo son puntos notables del triángulo. Ah, ¿Puedo pasar de diapositiva? Sí. Sí. Bien. sí. Acá está la propiedad 2 para que la puedan escribir. Y la propiedad 3. ¿Paso? Sí. Bien. Y acá está la definición de circuncentro. Se los dejo un minutito así lo copian. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar de diapositiva? Sí, yo sí, no sé. ¿Los demás? Sí, yo ya estoy. Sí, sí. Muy bien, paso de diapositiva. Hay otra definición acá. Llamaremos circunferencia inscrita en un triángulo a la circunferencia tangente a los 3 lados del mismo. Se los dejo un minuto para que lo copien. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Bien, perfecto, gracias. Bien, vamos a ver la actividad número 2, ¿sí? Dado un triángulo ABC, construir la circunferencia inscrita en dicho triángulo. Bien. Entramos a GeoGebra. Bien. Entonces, vamos a construir un triángulo ABC. Bien. A ver, hago una pregunta. ¿Cómo podríamos construir la circunferencia inscrita en un triángulo? ¿Cómo podríamos dibujar una circunferencia en este triángulo?
Trazamos la Podría media- ser trazando la mediatriz y marcando el punto de intersección con el lado. A ver, en el ejercicio anterior, mediatriz no es. Retomemos el ejercicio anterior. El En el punto ejercicio medio. anterior, en el ejercicio anterior, para encontrar la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo, trazamos las mediatrices. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el centro de una circunferencia que pasa por la tangente de los tres lados del triángulo? Trazamos Con las el diagonales. punto medio entre A y B y una perpendicular, una paralela a que pase por el punto medio. Sí, o ¿se acuerdan del concepto de bisectriz? Bueno, sí, bisectriz. Que la bisectriz dice que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados de un ángulo. Perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, ¿Qué diferencia hay entre esta actividad y la anterior? ¿No? En la anterior teníamos una circunferencia que pasaba por los vértices del triángulo. Ahora no es una circunferencia que pasa por los vértices del triángulo, es tangente a los lados. O sea, va a estar adentro. Antes estaba el triángulo adentro de la circunferencia, ahora la circunferencia está dentro del triángulo. Es distinto de lo que se hizo antes. bien. Entonces, en esta actividad lo que hay que hacer es trazar las bisectrices, ¿sí? Vamos a trazar las bisectrices. Por ejemplo, de A, de B, y de C. ¿Y qué tenemos acá? Se El intersecan, punto ¿no? medio. Bien, concurren ahí en un punto. Perfecto. El centro, ahí. Centro D. Ahora sí, si la circunferencia es tangente a los tres lados, ¿cualquier punto es el punto de tangencia? ¿Cómo tiene que ser el radio de la circunferencia en ese punto? Me lo dijeron al principio. Perpendicular, ¿sí? Al lado, por ejemplo. Tomo este lado y hago una perpendicular. Y lo que voy a hacer ahora es marcar la intersección del lado con la perpendicular. ¿Sí? Me dice que me quedan 10 minutos. Así que si se vuelve a cortar, volvemos a entrar por el mismo link. ¿Sí? Ok. Y de acá lo que hago es trazar una circunferencia con centro en D que pase por E, ¿no? ¿Se puede tomar la perpendicular de cualquiera de los lados? Sí, la perpendicular puede ser de cualquiera de los lados. Ok. Bien, Es por definición, ¿verdad? Para que sea recta tangente tendrá que tocar en un solo punto en un sí, solo punto y tendrá que ser perpendicular, digamos. sí, tendría que ser perpendicular. Sí, sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente propiedad, que las bisectrices de un triángulo concurren en un punto. ¿Sí? Y vamos a ese punto, vamos a llamarlo incentro. O sea, llamaremos incentro al punto de intersección de las bisectrices de los ángulos de un triángulo, y es el centro de la circunferencia inscrita en dicho triángulo. ¿Sí? Este centro de acá es el incentro, lo vamos a llamar. Les dejo para copiar la propiedad 4 y la definición 3.
Listo. ¿Listo? Bueno, faltan creo que 7 minutos para que se corte. ¿Ustedes quieren que en esos 7 minutos les dicte el concepto de circunferencia, mediatriz y bisectriz? ¿Así lo tienen? ¿O prefieren que cortemos acá y volvamos a entrar para seguir con la clase? Como quieras. Yo no tengo un problema. Pero, ¿Los demás? Sí, como quieras. Bueno, les dicto el concepto de circunferencia, ¿sí? Así ya lo tienen. Bueno, Pongan circunferencia, 2 puntos. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto al que llamaremos centro. Y a la distancia se la llama radio. Punto aparte. Mediatriz. 2 puntos. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. ¿qué equidistan? Equidistan de los extremos de un segmento. Gracias. Perdón, mi María, ¿es el lugar geométrico? De los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. ¿Sigo? Sí. Coma. Es decir, coma, es una recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. Y acuérdense que todos los puntos de la mediatriz son infinitos centros de infinitas circunferencias que contienen a los extremos del segmento que determina dicha mediatriz, ¿sí? Por la mediatriz pasan infinitos centros de infinitas circunferencias. Ahora, bisectriz, 2 puntos. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados de un ángulo. ¿Qué equidistan? De los lados de un ángulo. Punto. Tal como vimos en la actividad, es una semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y que divide el ángulo en 2 ángulos iguales, ¿sí? Es como vimos en la actividad. Bueno, bien. Nos quedan 3 minutos. Voy a dejar de compartir pantalla. Salimos y volvemos a entrar y seguimos con la clase, ¿sí? Ok. Acá. Listo. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Bien. Pasamos a la actividad número 5. Es una actividad un poquito larga. Si dado un triángulo ABC,
si dado un triángulo ABC, construimos las mediatrices de cada uno de sus lados de manera tal que queda determinado su circuncentro. Con los puntos medios de cada lado, determinado por las mediatrices, construimos otro triángulo. ¿Qué representan las mediatrices del primer triángulo en el nuevo triángulo construido? Vamos a hacer primero la actividad y después yo les dejo para que copien, ¿sí? Voy a entrar a GeoGebra y dice, vamos a hacerlo por parte. GeoGebra. Vamos a construir un triángulo ABC. Bien. La actividad decía que teníamos que trazar las mediatrices del triángulo. Entonces vamos a marcar la mediatriz del segmento AB, la mediatriz del segmento BC y la mediatriz del segmento CA o AC. Acá en el medio tenemos, ¿qué cosa? La intersección de las tres mediatrices, ¿no? El incentro es El circuncentro. Acá. Luego nos dice que con los puntos medios de cada lado, determinado por las mediatrices, construimos otro triángulo. Los puntos medios de cada lado son los de las mediatrices, ¿no? La intersección de las mediatrices. Entonces, marcamos los puntitos. Y ahora formamos el triángulo, ¿sí? ¿Pasarían a ser las bisectrices? No, No. 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 No, pasa por el vértice, pero no son las bisectrices, son las mediatrices del triángulo más grande. A ver, vamos a cambiar esto de color, así tenemos otro colorcito. Ahí. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cómo son los lados del triángulo más chicos con respecto a los lados del triángulo más grande? congruente. Congruentes. ¿Por qué? Qué lindo bebé que está hablando. ¿Son congruentes? ¿Son congruentes? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que son congruentes? Yo lo que deducí es al marcar la bisectriz, la mediatriz de todo, de cada lado, sería como cada lado del triángulo más chico es un medio del segmento más grande, del triángulo más grande. Sí, sí. Y además de ser un medio de su longitud, son paralelos, ¿no? Por ejemplo, este lado es paralelo a este lado es paralelo a este, y este es paralelo a este. ¿No? Sí. Sí. Bueno, a ver. ¿Por qué ocurre eso? A ver, sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué determinaban los puntos medios de los lados? La bisectriz. La base media. Claro. La base Y bueno, media. y esa es la propiedad de la base media, ¿no? Y esta es la propiedad de la base media, sí. Sí, igual, perdón,
Serían semejantes en realidad, ¿no? Sí, semejantes. Son semejantes. A ver, como los lados del triángulo más chicos están determinados por los puntos medios, estas bases son las medias del triángulo más grande, ¿no? Y por lo tanto, y además de ser un medio de su longitud, como lo dijeron, son paralelos, ¿sí? Ahora, vamos a otra pregunta. ¿Las mediatrices del triángulo más grande son las mediatrices del triángulo más chico? No, son las No, bisectrices. serían No. las medianas. No, no son las. No son las mediatrices. No. Pero Son la sí, Serían las bisectriz del más chico. no, tampoco. O sea, pasa por el vértice pasa por los vértices del triángulo más chico, pero no es la bisectriz. Es, por ejemplo, es la perpendicular, digamos, ¿no? La mediatriz del triángulo más grande es la perpendicular del triángulo más chico y pasa por el vértice opuesto, de al lado. ¿Me siguen? Sí, sí. Claro. Bueno. Entonces, si las rectas son perpendiculares a los lados del triángulo más chico, como lo dije recién, y pasa por los vértices opuestos a esos lados, como lo dije recién, ¿qué representan en ese triángulo? ¿Qué me representan en ese triángulo? El triángulo chico Sí, en el triángulo chico. son las medianas. Mm, Si fuese la mediana, pasaría por el punto medio, ¿no? sí, pero no son las medianas. Porque Mostrale, cuando mostrale, a vos ver que marcas no. la mediana, tenés que sacar el punto medio del triángulo. Y si yo saco, a ver, si yo marco el punto medio, por ejemplo, de este lado, voy a ver Está bien, que el punto medio es no la está. altura, porque es perpendicular. ¿Cómo? Es la altura porque es perpendicular. Bien, sí, me determinan las alturas. Perfecto. Ay, se me fue el color. Bien. A ver, vamos a cambiar de color este porque ahí está. Perfecto, sí, determinan las alturas, o sea, son las rectas que contienen a sus alturas. ¿Se entendió? O sea, si las rectas son perpendiculares a los lados del triángulo más chico y pasan por los vértices opuestos de esos lados, eh, serían las rectas que contienen a sus alturas. Y ahora, dicho esto, podemos pasar a esta propiedad 5. Las tres alturas de un triángulo o las rectas que determinan sus prolongaciones concurren en un solo punto. Y llamaremos ortocentro al punto de intersección de las tres alturas de un triángulo o de sus prolongaciones. Lo que acabamos de hacer es el ortocentro. ¿Sí? Yo les dejo esto 2 minutos para que los puedan copiar a las propiedades y después seguimos. Listo. ¿Listo? ¿Todos?
Bien. Ahora vamos a ir a la actividad número 4. Dado un triángulo ABC, divide el triángulo en dos triángulos que tengan el mismo área. Voy a volver a GeoGebra. Y me pide un triángulo ABC. Ay, acá está. Triángulo ABC. Bien. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Muy bien, base por altura sobre 2. Y hago otra pregunta. ¿Cuál sería una condición para que dos triángulos tengan la misma área? Vamos a ver una cosa, a ver si lo podemos ver entre todos. Lo primero que voy a hacer es hacer una paralela, ¿no? Y voy a llevarlo al vértice B. Y ahora lo que voy a hacer es marcar un punto sobre esa paralela en cualquier lugar de la paralela. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Y acá voy a construir un triángulo. Voy a tomar AC, A, mi vértice va a ser D. Claro, tiene que tener la misma base y la misma altura. Muy bien, sí, exactamente. Tiene que tener la misma base y la misma altura. Esa sería una condición. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esto, así lo vamos a ver bien todos. Por ejemplo, yo saco el área del triángulo ADC y el área del triángulo ABC, ¿sí? Y vamos a ver que tienen el mismo valor, o sea, tienen el mismo área, ¿sí? Ahora, si yo muevo el vértice D sobre la paralela y la pongo por allá, va a tener la misma área, ¿sí? Por esto que nos dijo la compañera que tiene la misma base y la misma altura. Ahora, dicho esto, ¿no? Vamos a sacarlo. Ahí está. Y ahora, ¿cómo podríamos conseguir lo que propone la actividad? La actividad dice que tenemos que dividir el triángulo en dos partes y tienen que tener el mismo área. En la actividad anterior me habían nombrado más o menos algo de lo que se podría hacer acá. ¿Qué es lo que podríamos hacer para dividir el triángulo en dos? ¿Qué Ahora sí podría? podría ser trazar la bisectriz. ¿Puede ser? Bisectriz no es, no. Pero tiene algo que ver con sacar por ahí para dividirlo en dos. Con el punto medio puede ser, por ejemplo, si marcamos el punto medio entre A y C. Y ahora, ¿qué es lo que puedo Unir hacer B acá? con D. ¿Cómo? Unir B con D. ¿Y cómo lo uno? Con segmento, ¿no? Sí. Marco el segmento de D al vértice B. ¿Y cómo se llama esto que tracé? Ya me lo habían dicho en la ¿Es actividad la anterior. mediana? Sí, muy bien, es la Mediana. mediana. Sí, es la mediana. Que es el segmento determinado por el punto medio de un lado, ¿sí? Acá. Y el vértice opuesto, que sería B. Entonces, lo que puedo hacer ahora es remarcar los triángulos que yo formé, digamos, con la mediana. Vamos a cambiarlo de color, así se nota la diferencia. Ahí está.
Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el área, ¿sí? Y tienen el mismo área los dos. Con esto estaría hecha la actividad, ¿sí? Tenemos los dos, dividimos el triángulo en dos triángulos que tienen el mismo área. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué hay que construir? Construimos la mediana, ¿sí? Ahora me pide construir las tres medianas. Entonces, voy a ir hacia atrás. ¿Se acuerdan cómo construimos la primer mediana? Que es esta. Ahora tenemos que hacer dos medianas más, de este lado y de este lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el segmento AB? El punto Marcar el medio. punto medio. Muy bien. Vamos a punto medio y también el punto medio de B y de C, ¿no? Ya que estamos. Y ahora trazamos el segmento. Sí, con el vértice de- opuesto. Muy bien, con el vértice opuesto. Y este con el vértice opuesto. ¿Qué es lo que pasa acá, en el medio, con las tres medianas? Intersectan. Se intersecan muy bien en un punto. Y dicho esto, hay un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes, que en física se utiliza la intersección de las tres medianas de un triángulo para determinar su centro de gravedad. Es un dato curioso que está bueno saberlo. Y con esto vamos a la propiedad 6, que las medianas de un triángulo concurren en un punto, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Si quieren, les dejo a ver el anterior para que lo puedan copiar. Si quieren, lo pueden copiar y cuando me avisan ustedes, yo vuelvo a pasar a la próxima diapositiva si pueden copiar la propiedad, ¿sí? De las tres medianas. Listo. ¿Listo? Bueno, a ver, la propiedad 6, las medianas de un triángulo concurren en un punto. Y de paso le dejo la definición 5, que es: llamaremos baricentro a la intersección de las medianas de un triángulo. Esa intersección de las tres medianas es el baricentro. Listo. Muy bien. Bueno, entonces con esto concluimos la actividad 4 y es la última actividad, pero lo que sí vamos a hacer es ver un repaso de todo lo que vimos. Entonces vamos a repasar. El tema que vi hoy son los 4 puntos notables de un triángulo. Así que si le quieren poner título, el título es los 4 puntos notables de un triángulo, ¿sí? En el cual tenemos la primera actividad que hicimos es el circuncentro, ¿sí? Que es la intersección de las mediatrices
de los lados del triángulo, cuya intersección es el centro de circunferencia que describe a dicho triángulo. ¿Sí? Trazamos las mediatrices y demás, y acá tenemos el circuncentro. Ahora, la segunda que vimos es el incentro, ¿sí? Que es la intersección de las bisectrices. Las bisectrices de los ángulos de un triángulo, ¿sí? Cuya intersección es el centro de la circunferencia inscrita en dicho triángulo. Entonces, este es el incentro. El tercer punto notable es el ortocentro, que es la intersección de las alturas de un triángulo de sus prolongaciones, ¿sí? Ortocentro. Y por último, lo que vimos es el baricentro, que es la intersección de las medianas del triángulo, ¿sí? Y bueno, y como les dije antes, la aplicación a la física es que determina el centro de gravedad de una superficie triangular. Y con esto terminaríamos el tema hoy, ¿sí? Este tema es lo que yo preparé para ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla y les paso a comentar que en las diapositivas se las voy a mandar por campus y les voy a mandar una actividad unas actividades que se complementan con el nuevo trabajo práctico que les va a dar el profesor Oviedo. Son unas actividades propuestas para que ustedes puedan practicar todo lo que pudimos ver hoy. La clase grabada también va a estar en el campus. Así que, nada, creo que son 4, sí, son 4 actividades que las pueden ir haciendo para el martes o miércoles, tranquilos. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran decir antes de terminar la clase? Yo voy a parar la grabación.